era fuente de vida, de alimento, de historia. Cada palma, cada pez, cada raíz del bosque tenía un propósito. El río no solo daba de beber, sino que también enseñaba a cómo vivir. Mas un día el sonido del bosque cambió. Llegaron los helicópteros, las motosierras, los hombres con botas, desde Santa Cecilia hasta Lago Agrio. La selva se llenó de ruido. Era la década de los 70 y Texaco abría los primeros pozos. Los Cofán miraban hacia el cielo, sin entender que eran esas aves de metal. No sabían que esos sonidos traían consigo una transformación que nunca se detendría y que hasta ahora seguirían luchando para poder tener un poco de paz. Al principio nadie pensó en el daño ni contaminación. El petróleo era algo desconocido. Cuando las primeras manchas negras aparecieron en el río, muchos Cofán siguieron bebiendo esa agua, porque así lo habían hecho siempre, y no tenían esa costumbre de revisarla. Pero con el tiempo llegaron enfermedades, alborotos, y los peces que eran su alimento empezaban a morir. Ahora, el río, que antes sanaba, comenzó a enfermar a su propia gente. Y sin embargo, ellos siguieron viviendo allí, porque ese era su hogar, su territorio, su historia. Mientras tanto, también llegaron otros, los colonos. Venían de Loja, de Manabí, del altiplano, venían buscando tierras, buscando futuro. En el Estado les prometió tierras vacías, sin saber que esas tierras vacías ya estaban ocupadas por otras comunidades y eran territorios Cofán, Siona y Seicopay. Los colonos abrieron caminos, deforestando y contaminando las mismas vías que las empresas petroleras construyeron. Levantaron casas al lado de pozos y cruzaron tuberías para ir al mercado. Y poco a poco la vida también se entrelazó con el petróleo. Algunos secaban la ropa sobre las tuberías calientes, mientras otros usaban los barriles de Texaco como bebederos para sus animales. El petróleo así se empezó a hacer parte del paisaje cotidiano y casi invisible para los demás. Durante décadas, el Aguarico fue un territorio de experimentos y promesas rotas. Las empresas perforaron, extrajeron y se fueron dejando pozos abundantes y piscinas de desechos que nunca fueron reorganizadas otra vez. El Estado hablaba del progreso, de la modernización, pero lo que quedó fue una selva herida, con ríos contaminados, animales desaparecidos, familias desplazadas y una sensación de haber sido abandonados por todo lo que había sido una vez una promesa de una mejor vida. Para los Cofán, el daño no solo fue un ambiental, fue espiritual, cultural y corporal. El petróleo no se metió en sus cuerpos o en sus cantos o en su memoria. Para los colonos el daño fue más silencioso, pues no acostumbraban a ver los paisajes que los Cofán habían visto desde hace años, desde que nacieron, desde que su cultura les ha enseñado a amar a esa tierra, sino que para ellos era más algo sustentable, algo que les iba a dar una mejor vida y algo que no lastimaba para nada el paisaje. Hoy, después de más de 50 de años de extracción, el Aguarico sigue fluyendo y ya no es el mismo río, pues hemos visto que a las orillas se pueden ver manchas de petróleo que lo contaminan. Y ahora los Cofán han aprendido a documentar y a denunciar y a resistir. Graban, escriben, reclaman, hacen marchas, no se quedan callados. Y los colonos también aprendieron algo, que la tierra que les prometieron fértil ahora necesita ser defendida, porque así esa fertilidad se fue muriendo gracias a la contaminación y ya ni siquiera es sustentable para las personas que creyeron que alguna vez iban a obtenerlo todo por ese medio. El Aguarico es un espejo donde se mezclan todas las historias, historias de dolor, resistencia y destrucción. Vivir allí, para quienes lo habitan, es aprender a convivir con el petróleo y a la vez
sobrevivir ante él, pues mirar el agua, que antes era una fuente limpia, confiable, llena de vida, y ahora hay hasta zanjas llenas de petróleo que contaminan más de lo que debería ser, y aún así el río todavía corre. El Aguarico es una herida de vida, es recuerdo y advertencia. Para los Cofán es su origen, es su cultura, es su ser. Y para los colonos y los migrantes es una frontera donde una vez desearon un mejor futuro y ahora ese futuro ha sido totalmente destrozado. Y para ambos es un lugar donde el agua y el petróleo se encuentran y el agua sigue resistiendo.